Cordial saludo. Capítulo 41. El Anticristo. A partir de entonces quedaba planteado un problema absurdo. ¿Cómo pudo Dios permitir esto? A este interrogante halla la razón perturbada de la pequeña comunidad una respuesta terriblemente absurda. Dios inmoló a su Hijo para perdón de los pecados como víctima propiciatoria, como acaba de golpe del Evangelio. La víctima propiciatoria y aún en su forma más repugnante y bárbara, el sacrificio del inocente por los pecados de los culpables. ¡Qué paganismo tan pavoroso! Jesús había abolido el mismo concepto de culpa, había negado toda distancia entre Dios y el hombre, había vivido esta unidad de Dios y el hombre como su buena nueva, y no como prerrogativa. A partir de entonces se iba incorporando gradualmente al tipo de redentor la doctrina del juicio y de la resurrección, la doctrina de la muerte como muerte sufrida para reparar la culpa de los hombres y la doctrina de la resurrección con la cual estaba escamoteado todo el concepto bienaventuranza, toda única realidad del Evangelio, en favor de un estado de ultratumba. Pablo dio a esta concepción, a este ultraje de concepción con este descaro desutilizante que la caracteriza, esta fundamentación: si Cristo no ha resucitado de entre los muertos, nuestra fe es vana, y de pronto el Evangelio quedó convertido en la más despreciable de todas las promesas imposibles de cumplir, la doctrina insolente de la inmortalidad de la persona. El propio Pablo le enseñó aún como premio. Capítulo 42. ¿Cómo se ve? La muerte en la cruz puso fin a un nuevo y desde todo punto original conato de movimiento pacifista búdico, de felicidad terrenal efectiva, no solamente prometida. Hay que ver lo que este disangelista sacrificó al odio, sobre todo al propio Redentor. Lo clavó en su cruz, la vida, el ejemplo, la doctrina, la muerte, el sentido y el derecho de todo el Evangelio. Nada de esto quedó al comprender este falsario por odio lo que le convenía para sus fines, no la realidad, no la verdad histórica, y una vez más el instinto sacerdotal del judío cometió el mismo grave crimen contra la historia. Hasta aquí regleta vieja, desde aquí regleta nueva. Borró sin más ni más el ayer, el anteayer del cristianismo y se inventó una historia del primitivo cristianismo. Todo más falseó otra vez la historia de Israel, presentándola como antecedente de su propio acto, como si todos los profetas hubiesen hablado de su Redentor. Más tarde, la Iglesia hasta falseó la historia de la humanidad en el sentido de una prehistoria del cristianismo. El tipo de Redentor, la doctrina, la práctica, la muerte, el sentido de la muerte, hasta el epílogo de la muerte, nada permaneció intacto, ni siquiera conservó una semejanza con la realidad. En el fondo no le servía la vida del Redentor. Vivía todavía, o dar siquiera crédito a su afirmación de que tuvo esta alucinación sería de parte de un psicólogo una verdadera serie. Pablo buscaba su fin, y por ende también los medios conducentes al logro del mismo. Lo que él no creía, lo creían los idiotas entre los cuales propagaba su doctrina. Su necesidad era el poder. Con Pablo, el sacerdote trató una vez más de erigirse en amo. Solo le convenían conceptos, doctrinas y símbolos que servirían para tiranizar masas y organizar una grey, que fue lo único que más tarde Mahoma tomó prestado el cristianismo, la invención de Pablo, su medio para establecer una tiranía de los sacerdotes y organizar una grey. La fe en la inmortalidad, vale decir la doctrina del juicio. Capítulo 43. Si se sitúa en el centro de la gravedad de la vida, no en la vida, sino en el más allá, en la nada, se despoja la vida como el centro de gravedad. ¿Para qué inspirarse en un espíritu de solidaridad, sentir gratitud hacia los antepasados? ¿Para qué cooperar, confirmar, promover cualquier bien común? Se trata de otras tantas tentaciones, de otras tantas desviaciones del justo camino. Una sola cosa hace falta: que cada cual como alma inmortal sea igual a cada cual,
que dentro de la totalidad de los seres de la salvación de cada cual pretenda a título legítimo atribuirse una importancia eterna, que pequeños mojigatos y medio locos tiendan a imaginarse que por ellos dejan constantemente de regir las leyes de la naturaleza. No hay desprecio suficiente para estigmatizar tal exacerbación de toda clase de egoísmo y hasta el infinito, hasta la insolencia, y sin embargo a tan deplorable halago a la vanidad de la persona debe el cristianismo su triunfo. Desde los más recónditos y malos instintos, el cristianismo ha librado una guerra sin cuartel a todo sentimiento de veneración y distancia jerárquica entre los hombres. Esto es la premisa de toda elevación y expansión de la cultura. Del resentimiento de las masas se ha forjado su arma principal blandida contra nosotros, contra todo lo aristocrático, gallardo y generoso sobre la tierra, contra nuestra felicidad sobre la tierra. La inmortalidad acordada a fulano y sutano ha sido hasta ahora el atentado más grave contra la humanidad aristocrática, y nos subestimamos la fatalidad que partiendo del cristianismo ha penetrado hasta en la política. Ya nadie trata de reivindicar prerrogativas y derechos de señoría, experimentar un sentimiento de veneración ante sí mismo y ante los que son afines, proclamar un patos de la distancia jerárquica. Nuestra política de resiéntese de esta falta de coraje. El aristocratismo de la idiosincrasia ha sido socavado del modo más subrepticio por la mentira de la igualdad de las almas, y si la creencia de la prerrogativa de los más hace y hará revoluciones, no se dude de que es el cristianismo, es el imperio y los juicios de valores cristianos, lo que toda revolución traduce en sangre y crimen. El cristianismo es una sublevación de todo lo vil y rastrero contra lo que tiene altura. El evangelio de los humildes rebaja.